Esta es una actividad para el curso de Arte, Estética y Política, en este caso la unidad 1, el paso 2 para la autonomía del arte. Y estoy con mis compañeros Lisa Viviana Silva y Santiago Peña. Yo soy Jesús López y vamos a estar haciendo un debate de las preguntas que hay alrededor de la rúbrica. Pues, supongo que haremos paso a las preguntas. Ujú. Bueno, Pues, entonces, si quieres, doy la primera pregunta. dale. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y la transgresión del campo político? Bueno, yo creo que, bueno, esto se relaciona porque llega un punto en donde el arte empieza a perder su autonomía y ya no se limita como a su función, digamos, estética o de mostrar algo, sino que se convierte en una herramienta para expresar como ideas o críticas o soluciones, pero a otros problemas, como los problemas sociales y políticos. Entonces, pues al traspasar esos límites, se involucran otras cuestiones que no son tanto como específicas del arte. Sí, la verdad es como el mensaje que se quiere dar, ¿no? A la final, la expansión de arte del cielo político creo que se refiere como al tema de aculturación, en donde el mensaje pasa de ser algo artístico a ser como algo social, algo que compartimos todos con un fin en común o algo así. Bueno, yo tengo ahí como mi contraparte sobre eso. Y respecto como a las cosas que leímos, pues también tiene que ver la autonomía, que ya no es como tan importante ir a ver una obra de arte a un museo, porque ahora nosotros la podemos buscar en internet o podemos aún, si se han dado cuenta, hay muchas bueno, formas de entrar y mirar un museo pieza a pieza, hacer como un recorrido, pero pues desde una manera virtual. Entonces, esa pérdida de la autonomía también tiene que ver como con la expansión y la globalización que se ha creado a través del Internet. Y también que todo muy, ahora todo es como mercantil. Antes una obra de arte no tenía de cierta manera un valor, aunque se le pagaba a un artista para hacer una obra, que muchas veces era, pues, quien las pagaban era gente con poder y con mucho dinero, y también tenían un contexto político, porque si hablamos, por ejemplo, de figuras como las que hacían para los emperadores, eran obras de arte, pero con un contexto político y que al final no estaban dadas para venderlas, sino para que la gente conociera o para que esas personas traspasaran en la historia. Pero ahora el arte como que se ha movido y se ha vuelto como más mercantil, como que ahora es más importante hacer cosas que a la gente les llame la atención, sin importar, y es más importante ahora, digamos, el discurso que se crea a través de las obras, entre comillas, que lo que realmente es una obra de arte y para qué se crea. Entonces yo creo que esa autonomía se ha perdido es como por la globalización y porque ahora es más importante como el vender que el realmente tener la capacidad de crear con un propósito mayor. No sé qué piensan Sí, ustedes. estoy de acuerdo con el tema de lo comercial. Igual también, pues se debe tener en cuenta que hay como un debate entre lo que es lo teórico y lo artístico, ¿no? Que suele ser como las perspectivas alrededor del tema, considero yo. Digamos, por un lado están los artistas, que son los que consideran que el arte debería regirse bajo lo que en un comienzo es el principio de arte. Y luego lo teórico que se acompaña en lo que vemos más que nada ahorita, digamos, cuando Colombia, por ejemplo, un buen ejemplo, cuando hacen, no sé, paros, revueltas, siempre salen harto artistas, hacer grafitis o obras de arte en ciertos sitios como para hacer un golpe de fuerza a lo que se quiere demostrar en un contexto político o social. Creo que es a lo que va atribuido como esa línea que hay entre la expansión del arte hacia el lado político. Siento que es un apoyo, yo lo veo apropiado, no sé. O sea, considero que la relación que tienen estas dos cosas ayuda porque al final igual sí que tiene parte del arte, que de pronto no tiene el mismo contexto o el mismo ideal, pero me parece
como algo chévere de ver en general. Sí. Hay otra cosa que quería como comentar, es que también en este tiempo se le ha tomado como muy en cuenta, o se ha creado una, ¿cómo se diría eso? O sea, como una fama a los artistas que va más allá del hecho de sus obras, de sus creaciones. Y en una parte hablaba sobre Van Gogh, que de cierta manera a él le habían hecho como una manera muy mística de su vida, de su muerte, y de ahí habían sacado, o sea, como que crean leyendas a través de los artistas para así venderlos. Y también ahorita están más que vendiendo las obras, están vendiendo a los artistas como gente empoderada, por ejemplo, como vemos a Frida Kahlo, que a Frida Kahlo la venden muy como la feminista, la empoderada, y ahorita se ve mucho, digamos, en camisetas y en muchas cosas, no sé si han dado cuenta, o por ejemplo, ese símbolo de ella de como las flores en la cabeza que muchas mujeres utilizan y lo utilizan también como ese símbolo de empoderamiento. Pero esas son como cosas que la gente ha comenzado, la industria ha comenzado a manejar para poder vender. Porque haciendo un estudio en otra de materias el año pasado, alguien me hizo caer en cuenta que a Frida Kahlo siempre la tiene como una mujer feminista, pero pues ella sí no es un buen ejemplo de feminismo, porque si vemos la historia de ella con su esposo, no recuerdo el nombre, no sé si ustedes se acuerdan del nombre del esposo, decía, el esposo era un hombre que la tenía sometida y ella hacía lo que quería y él le pasaba mujeres por la cara y, mejor dicho, y ella siempre vivía como enamorada, enamorada. Hasta que llegó un punto de pronto de rebeldía y más de venganza que, bueno, comenzó como a tener una exploración y también eso muestra en una película que es sobre ella con mujeres. Pero entonces la industria nos ha vendido que Frida Kahlo es la mujer empoderada, feminista, y así la ven las mujeres. Pero cuando nosotros vemos como realmente la biografía, cuando estudiamos, damos cuenta de que en sí, pobrecita, ella no tiene culpa, pero ella no fue un ejemplo de empoderamiento femenino, porque siempre se sometió por amor a un hombre. Y ahí es donde también vemos que se ha perdido la autonomía del arte, porque la globalización y todos estos medios nos venden cosas que realmente no son, solamente como por el hecho y esas ideologías nuevas que hay. Ahorita se ve mucho lo del feminismo. Y imagínense, venden a una mujer que no tuvo como esa capacidad feminista de salir adelante, sino que siempre vivió bajo el yugo de un hombre opresor, pero la venden como la que sí lo fue. Entonces, en ese momento de la historia, no solamente del arte, sino de la sociedad, de todo es como muy relativo y muy comercial. Yo creo que pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué dices, Santi? Eso ¿Tienes te, algo eso que te iba a decir, aportar sí, 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 que tienes toda la razón, como que estamos en una época que ya no se hace arte por hacer arte, sino como por producir, como por mostrar, como que, hasta como tú dices, hemos traído como imágenes artistas de antes para vender una imagen que no es, como para tener esa marca de cosas que pues tampoco llegan tan allá y están dejando de crear arte valioso como solo por vender, y creo que el arte pues al fin y al cabo es como hijo de su época, ¿sí? Cada época ha tenido que sufrir sus cosas y precisamente estamos en esa donde solo se quiere vender, se quiere exhibir, se quiere mostrar, como que todo es muy comercial. Entonces en eso tienes toda la razón. Sí, tengo una la frase verdad. que tomé de uno de los libros? Habla Jesús y luego yo digo la frase. Ya, perdón, discúlpame. No, tranquilo. No, pues era más que nada para hacer como un énfasis, porque pensé que íbamos a pasar a la siguiente. Sí, Pues como, pero, como acompañada de lo que iba a lo que maneja la segunda pregunta, que mencionan a, ¿cómo se pronuncia el nombre de este señor? A Jacques Rancière, ajá, pues él proponía un concepto que era la redistribución de lo sensible. Y él siendo como parte de los dos mundos, como un artista teórico político, él tenía en cuenta la transformación de la sociedad por medio de la percepción de la realidad en el arte, que es justamente lo que ustedes están mencionando. O sea, digamos, ahorita ya es más que nada lo que se percibe, más no lo que es, digamos, con el caso de teatro y todo eso. Pues sí, al final es un para concepto más finalizar, comercial.
Para finalizar, yo creo que esta primera pregunta, una cosa que me llamó la atención de los links, bueno, las lecturas que nos dejaron, fue una frase que decía, el arte se volvió posautónomo en un mundo que no sabe qué hacer con la insignificancia. Eso pasa. O sea, como que la gente se inventa unas cosas las sacan de la nada, de cosas que no tienen sentido porque necesitan vender. Yo creo que ahora sí, dinos la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿de qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas en el espacio de lo común? Que es a lo que estaba haciendo referencia precisamente Jesús. Y siento yo Esa es la que... tercera, ¿no? Ah, no, yo No, no... esa es la tercera. Ay, perdón, entonces no tengo aquí la segunda, no sé si ustedes la tengan. La segunda es, ¿cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? Ay, sí, Eh, va lo que estaba diciendo Jesús. sí, ahí el énfasis, pues, yo tenía por acá anotado, y él lo que hacía era como plantear paradojas alrededor del arte político, como a fin de dejar una reflexión, ¿sí? Pues, hasta donde tengo presente, él al examinar el arte, pues pretendía que por medio de la política se desafiara a las ideas convencionales que ven alrededor de los temas. Prácticamente lo que mencionamos hace un rato. El arte es como una forma de, pues por el lado político, como de interponerse o de desafiar a lo que ya está establecido. Pero igual pues sigue siendo un modelo dentro del arte. Sí, de esa segunda pregunta, Yo, ay, perdóname. De esa segunda no, vale. pregunta tengo como una reflexión y es que normalmente cuando, digamos, se hace arte político, normalmente siempre se busca como exhibir o mostrar a los marginados, a los oprimidos, sí, pero es gracioso porque quien muestra a estas personas son las mismas, el mismo, como lo digo, el mismo sistema dominante es el que está mostrando a esas personas y como que lo muestran desde su punto de vista, así que es un punto de vista donde lo tienen, digamos, todos, ¿sí? Entonces, creo que se ha preguntado muy relacionada en eso porque es como cada persona puede percibir esto desde donde está ubicada, ¿sí? Y cómo representamos a los demás. Entonces me pareció como interesante esa reflexión basándome en esa pregunta. Sí, sí recuerdo eso y pues ahí algo como un aporte de lo que me llama, pues no sabía que era paradoja. Entonces, dice que es como dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Y ahí cabe lo que dice Santi, que como que la gente va y buscaba gente y como fotografiar o documentar momentos críticos de las personas, pero al final simplemente estaban era documentando y no les importaba a la gente. Entonces ahí, esa era como una de las paradojas. Y otra de las cosas que vi que decía Rancière, cito, ¿cómo podría desenmascarar el teatro de los hipócritas si la ley que lo rige es la que gobierna el comportamiento de los hipócritas? La puesta en escena a través de los cuerpos vivientes, de los signos de pensamiento y sentimientos que son los suyos. Pues yo interpreté esto es como que si yo no soy, ¿cómo pretendo dar ejemplo a los demás? Entonces, si yo no soy, si yo hablo de, digamos, reciclar, en ese tiempo que hablan tanto del medio ambiente, reciclar, y no hay que todo el mundo habla de reciclar, pero ¿quién realmente en la casa recicla y tiene bolsas de colores y no hace? Y acá Rancière dice que, hablando del teatro, que como alguien que podría ser hipócrita puede a través de una obra de teatro pues desenmascarar a los hipócritas. Eso pues era una de las paradojas que encontré y la otra fue de un como experimento que hizo un grupo. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte del libro El Emancipado. Entonces, bueno, ahí hay una parte que dice que había como un grupo que hizo un experimento, pues de cierta manera creó como un lugar para que en un suburbio creó un lugar para que las personas pudieran estar ahí, pero las personas solo podrían entrar de una en una y estar ahí, digamos, para, digamos, salir de su realidad, porque si hablamos de su vida, es un lugar que hay
muchas personas, que no hay como paz, que todos viven ahí. Entonces, cito, ese lugar vacío señala inverso a una comunidad de personas que tienen la posibilidad de ser, estar solas. Significa la capacidad igual de los miembros de una colectiva de ser un yo cuyo juicio de ser atribuido a cualquier otro y crear así sobre el modelo de la universalidad estética. Entiendo yo que como son parados, o sea, cosas que como que no tienen mucho sentido, entiendo yo que como que ese estar solos les ayudaba de cierta manera a pensar sobre quiénes eran y al final al salir de ese lugar de pronto de tener un espacio como de soledad, como todos en algún momento lo necesitamos, a terminar ayudando a la sociedad o a ese entorno específico a que pues las relaciones fueran de pronto más fáciles y llevaderas. ¿Qué son ustedes? Sí, sí, en esa parte tienes razón y creo que ahí es donde debería entrar el arte pues exacto, hacer esas sociedades más llevaderas así como tú lo dices y no lo que estábamos hablando antes que recae en solo querer vender y otra vez y aún peor a costa como digamos del sufrimiento, de la lástima de otros. Jesús, ¿qué propones tú sobre eso? Pues en sí, tomando como la idea de la pregunta, pues más que nada la parte final, pues con respecto a la reflexión que proponía Rancière con respecto a la eficacia estética, pues yo siento que el punto que él dejaba como a la mano era más como que las personas necesitaban o tenían presente la idea de poder anteponerse a lo que se estaba planteado por medio de la eficacia estética en lo político. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No sé, la gente llegó a un punto en el que el arte estaba muy contribuido a lo que era lo auténtico, lo que mencionaban ustedes hace rato. Había un artista, era un fotógrafo español, se llamaba Francesc Catala. Él, él fue como, estaba muy enfocado en demostrar la autenticidad y llegó al punto de que incluso llegó a fotografiar a su padre en el lecho de muerte. Y dedicó todo su trabajo, incluso creo que estuvo dentro de una guerra fotografiando todo lo que había alrededor del sitio. Son personas que han estado muy enfocadas a demostrar por medio del arte, o sea, de sus fotografías o de lo que podían plasmar, hechos que hacían parte de la vida, como un impacto político o social alrededor de las ideas. Siento que eso es lo que planteaba Rancière. Es que la idea de que alrededor de diferentes voces, lo político y lo artístico son perspectivas y deben ser visibles. Y en un espacio público, esto tiene no me acuerdo cómo se definía. Bueno, tiene un impacto que es más como una herramienta, que algo como que va a tenerse en cuenta a perspectivas, sino como que igual debe ser parte de un concepto. Como no se puede definir como, listo, es porque yo quiero decir esto, sino que pues, sale de idea también es que ese arte comprenda ¿no? un factor político. Creo que ese es el modo de la eficacia estética que usted tiene de tener. Ahí también para lo de la eficacia estética, a una parte que hablaba sobre que, bueno, al principio se tenía la estética como la perfección, como de los cuerpos y lo que era hermoso, pero ahora la eficacia estética tiene que ver más con el poder que puede tener una imagen, aunque visiblemente se vea grotesca, digamos, pero el poder que tiene para comunicar para lo que fue hecho. Entonces, ejemplo, digamos que se puede crear no sé, un cráneo que le están saliendo bichos, serpientes y muchos animales de pronto desagradables, como una obra artística. Estéticamente de pronto antes era la cosa más horrible, pero ahorita la estética tiene que ver también con que el mensaje llegue. Entonces, aunque se vea una imagen muy fuerte, el mensaje podría ser todas las cosas que tiene un ser humano que termina siendo, no sé,
a esos animales que se les llama como plagas. Entonces, lo que puede llegar a tener el ser humano que se convierte en plagas en su mente. Entonces también la eficacia estética tiene que ver con eso, ya no con la hermosura que antes tenía y la perfección de los cuerpos, sino con el poder que puede tener al transmitir un mensaje. O sea, como una idea de percepción, ¿te refieres? Sí, sí, porque había una imagen que yo estaba viendo un video y había una imagen como, ese sí era como la cabeza y de la cabeza pues había un ojo como salido y dentro de él salían cosas. Entonces ahí planteaban ese ejemplo de que la eficacia estética tenía que ver con que se entendiera el mensaje, aunque la imagen visiblemente no fuera hermosa, pero se entendiera el mensaje de lo que el artista quería decir de esa imagen. Claro, totalmente. De acuerdo. Ah, sí, sí, yo también tengo ¿Tienes otra sí, oportunidad? una opinión sobre la eficiencia estética, que siento que, o sea, Rancière proponía eso, era como que, digamos, el arte político no tiene que necesariamente cambiar algo en la sociedad, digamos, como que, que todos dejen de ser pobres o algo así, sino que siento que él quería como que decir que el arte político podía como tener una capacidad de crear espacios o modos donde se cuestionaran, ¿sí? Donde la obra, como tú decías, la obra lleve a pensar algo más, no solo, pues, como decíamos antes, por las ganas de crear nada más, sino a hacer reflexionar sobre algo, sin necesidad de realizar ese cambio como tal, solo como dando la opinión, digamos. Sería como un círculo vicioso alrededor de la estética, del arte y la política, ¿no? Que al final, o sea, vuelve a ser un tema de arte, no es que un tema político, creo yo. Sí, otra vez Sí, como que se separa porque así. siempre ha tenido que estar ligado porque nosotros a través del arte queremos expresar muchas veces el desacuerdo que tenemos ante el poder. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado en que la política es muy diferente al poder. La política significa el arte de gobernar, pero en este tiempo ya no hay mucho arte de gobernar y no se cree mucho en el arte de gobernar. Salió un aviso. Ah, en 15 minutos, tenemos 15 minutos para terminar. Y ya no se cree mucho en el arte de gobernar por el hecho de que hay, pues, ahorita hay mucha corrupción, pero entonces el arte siempre ha querido a través perdón, la política a través del arte siempre ha querido manifestar el desacuerdo que ha tenido. Si vemos muchas obras de arte, de pronto en el inicio tenían que ver con temas religiosos, pero luego comenzaron a hablar de los temas sociales. Por ejemplo, la artista colombiana Débora Arango, muchos de sus cuadros que hablaban de lo que vivía, del problema que hubo en lo de las bananeras. Uno de sus cuadros habla como cuando hubo ese problema que mataron a todas las personas. Entonces, y esa fue la forma en que ella pudo como hacer un acto de estoy acá y es mi forma de representar que no estoy de acuerdo y que me afecta eso. Yo creo que Sí, sigamos a la siguiente pregunta porque no tenemos mucho tiempo. Sí, se sí, nos va a acabar el verdad. tiempo. Bueno, yo la tengo aquí, entonces ahora sí la siguiente pregunta es, ¿de qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas en el espacio de lo común? Bueno, yo me basé como en un texto de Rancière, pues el reparto de lo sensible es como las sociedades dividen y organizan las formas de percepción de la sociedad como tal en una experiencia. Entonces hacen como un reparto político pero solo político porque definen quién tiene acceso a esa misma participación política y quiénes no. Y pues eso solo se define políticamente y ahí ya entramos otra vez a ese juego de como de clases sociales y de quién tiene el poder y todo eso. Sí, recuerdo también de eso, tema de esos textos que habla sobre, bueno, siempre termina siendo más lo político, está más ligado al poder que realmente en lo que estábamos hablando antes, de lo político, del arte de gobernar. Y también él hablaba bueno, en esos escritos
sobre cómo todas las personas tenemos como la misma condición y el poder para aprender, sino que pues siempre como que nos han creado una imagen de que el que tiene el poder es el que tiene conocimiento y el otro tal vez no tiene el poder porque no sabe hablar o no tiene conocimiento, pero él habla de cómo todos tenemos la misma capacidad para aprender. No sé si leyeron esa parte o si recuerdan eso. Sí. Igual siento que se enfocaba harto en destacar como, digamos, la esfera pública quedaba un poco de lado y ellos mismos definían quiénes podían hablar y quiénes no. Pero de modo de que tuviera un impacto significativo. Como si se refería a aspectos políticos en donde quienes saben o tienen el poder pueden definir qué cosas se hablan. Pero pues supongo que es donde se puede contraponer la idea artística de que pues por medio del arte se pueden expresar mensajes que la gente adapta de una forma que al final el sistema político tiene que definir esas cosas que las personas dan o que dejan servidas en la mesa. Si yo como pues ciudadano o en general un grupo de personas eh, por medio de la participación política definimos cosas, pues también tendría que ser tenidas en cuenta. Siento que esa era la idea artística que iba por medio con el texto de Rancière también. Sí, sí, Aquí ay, encontré perdón. algo que decía que uno de los repartos, ay, perdón, Santi, uno de los repartos de lo sensible era la superficie de los signos mudos, y eso se refería a la escritura y la pintura. Y ahí podemos entonces hablar de lo que, bueno, lo que ya dijimos y lo que dije de Débora Arango, que hacía como su exposición frente a los temas sociales, y entonces ahí vemos como manifestado en ese reparto, cómo pues mm, tiene un impacto en la sociedad. Ujú. Y creo que sí, creo que ese arte, como el que tú dices de Débora Arango, es el que cambia la percepción de, digamos, el individuo común y las experiencias con el orden establecido, y así ellos, pues, es como una forma, digamos, de rebelión, digamos, contra lo establecido política y socialmente. Si rebelión, oposición. Yo creo que pasemos a la última pregunta para tener tiempo que se... ¿La leo? Sí, 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 porfa. Sí, bueno. Dice, proponga una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad, desde su contexto propio. ¿Quién quiere empezar? Y eso yo creo que Santiago ya habló en el, no me acuerdo en qué foro, pero Santiago ya habló sobre eso. Pues yo había visto una que era el proyecto que hay aquí en Colombia de Botella al Mar, que era una serie de instalaciones artísticas en espacios públicos, donde habían temas como la violencia, la corrupción y temas como de desigualdad social. Entonces solo sabían crear artistas locales y se exhibían en parques y plazas como para que fueran vistas por todo el mundo. Era un tema artístico público. Siento que sería un buen ejemplo, pues por lo menos territorialmente hablando. Sí, claro. Sí, yo también tenía un ejemplo así. Yo en el foro puse como algo relacionado al graffiti, pero en general también yo tenía el ejemplo como lo que pasó en el Bronx, como hicieron el cambio del antiguo Bronx a como un lugar artístico y social y todo eso. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de cómo la sociedad se tomó, digamos, el espacio público y hizo todo el cambio. Yo tengo un ejemplo local acá del lugar donde vivo, Sasaima, Cundinamarca, y fue un, bueno, estaba, pues es un espacio natural, pero trataron como no de invadir tanto el espacio natural, pero sí de crear una identidad del pueblo. Entonces están haciendo un parque temático en el que están poniendo unos paneles que hablan sobre los procesos del café de la panela, porque aquí es donde pues también hacen como esos procesos, aunque se ha perdido un poco, pero ha sido como, ese fue como durante mucho tiempo de lo que los campesinos de este lugar se mantenían. Entonces es un espacio común y es un espacio público, pero se está como alterando a través de lo que antes había dicho Jesús sobre las manifestaciones. En las manifestaciones también hay, hay mucho arte, aunque quieran muchas veces opacarlo y decir que vándalos y muchas otras cosas que nos han vendido. Pero si nosotros estuvimos ahí o vimos otros medios o otras personas nos comunicaron
había muchas personas que lo que hacían era salir a hacer teatro, salir a tocar, entonces lo que hacían Hubo era partes de manifestar a Bogotá que través de... pintaron que estaban muy bonitas. Perdón que te Sí, interrumpa. las cambiaron, sí. En este punto de la historia y de nuestra vida, el arte se ha manifestado, como dijimos, en lo político a través de las manifestaciones pacíficas en las que se han expuesto como todo lo que no queremos del país y todo lo que queremos para el país. Y en ese tiempo que ya las personas han podido estudiar y han podido capacitarse mejor, han entendido que la lucha es mucho mejor de esa manera, a través del arte. Sí, sí, siento que eso es una forma como muy, muy pacífica y mucho mejor de hacer entender un mensaje a fin de cuentas. El arte es ese medio que como que ayuda más aún. Sí, y claramente pues al final la relación entre el arte, el espacio público y la política pues hace parte de cómo lo desempeñamos nosotros, digamos. Pues, Colombia ha tenido varios bueno, periodos en los que han habido, no sé, revueltas o paros, como lo quieran decir, en los que pues unos han sido mejores que otros, digamos, el que hubo nosotros fue el año pasado, pues siento que fue ya como el más artístico de todos, la gente Ujú. estaba siendo muy pacífica y pues tristemente terminó de una forma más delicada, pero de igual forma pues dio espacio a demostrar que las prácticas artísticas hacían parte de un mundo nuevo pues para nosotros, o sea, estábamos siendo lo más expresivos posibles a fin de que se entendiera para el espacio político que había necesidades y cosas que solventar. Siento que eso apoyó mucho. En su momento pues, no sé, yo paso a temas de ayudas en la educación o la agricultura y todo. Entonces, siento que está presente y que se puede ser un paralelo en nuestra contemporaneidad. De acuerdo. Listo, chicos, entonces finalizamos. Sí, sí, aquí Sí, ya yo daría por hecho finalizamos. que... Muchas gracias. Voy a parar entonces la grabación de la, Aunque, pues, hacemos el cierre como como un despido. más formal, ¿sí? Algo así. Listo, vale. Pues, ¿sigues grabando? Sí. Ujú, sí, O... sí, sí, todavía estoy grabando. Ah, listo. Pues, básicamente esa es como nuestra perspectiva, o sea, lo que manejamos alrededor de estas cuatro preguntas. Eh, pues considero que fue como productivo y muy enriquecedor pues, ver las perspectivas de los compañeros. Pues nada, pues les agradecemos mucho por la atención y por todo el acompañamiento y los textos pintados para realizar esta reunión. Y nada, muchas gracias.